Bienvenidos a Cuentos, Relatos y Misterios, el espacio donde las sombras cobran forma, donde los susurros de la noche se vuelven historia, y donde cada palabra podría ser la última luz. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo un cuento. Es un eco de algo que pudo ser real. Debo de aclarar que el nombre de la comunidad y de los involucrados fueron modificados para proteger su integridad. Dicen que algunas raíces no sostienen árboles, sino secretos. Y que, si uno se acerca demasiado, esas raíces pueden moverse. Pascual lo aprendió demasiado tarde. En la comunidad indígena celtal de San Antonio, un lugar rodeado de ríos fríos y neblina que cae cada tarde como un velo sobre las casas de madera, los habitantes respetan a la madre tierra como a una abuela viva. Allá, cada cerro tiene dueño. Cada río tiene espíritu. Y cada árbol antiguo guarda algo. Entre todos esos árboles, había uno que destacaba. El viejo roble. Un tronco enorme, torcido, más ancho que una casa, con raíces que sobresalían de la tierra como si intentaran respirar. Nadie se acercaba mucho. Los ancianos decían que el roble era antiguo como el miedo y que, si uno lo tocaba sin permiso, podía llamar a algo que dormía bajo él. Pero Pascual era un hombre práctico. Un leñero que conocía el monte como la palma de su mano, y que llevaba más de 30 años cortando madera sin encontrarse con nada que no pudiera explicarse. Eso cambió una tarde. Era finales de octubre. El viento arrastraba hojas secas y el sol se escondía temprano detrás del cerro. Pascual había subido el monte por última vez, antes de las fiestas del pueblo. Buscaba un tronco seco para venderlo. Pero esa tarde, el bosque estaba extraño. No había pájaros, ni grillos, ni siquiera el murmullo de los árboles moviéndose. Solo silencio. Un silencio tan denso que parecía escucharse a sí mismo. Pascual siguió caminando, tratando de ignorar la sensación de que lo observaban. Hasta que lo vio. El viejo roble. Majestuoso. Retorcido. Con la corteza agrietada como si fuera piel vieja. A sus pies, una raíz enorme se elevaba ligeramente, como si respirara. Pascual frunció el ceño. Debe ser la tierra movida por algún animal, pensó. Con paso firme, se acercó. Quería ver qué tan seco estaba el roble, aunque sabía que nadie lo tocaba. Cuando puso su mano sobre la corteza, un escalofrío le subió por el brazo. La madera estaba caliente. Como si el árbol tuviera fiebre. Pascual dio un paso atrás. Y entonces, escuchó el primer crujido. No venía de arriba, sino de abajo. De la raíz. La raíz comenzó a hundirse lentamente, como si fuera tragada por la tierra. Pero no era la tierra la que se movía. Era la raíz misma. Pascual retrocedió 2 pasos, su machete temblando en la mano. Su respiración se volvió pesada. El silencio del monte se rompió por un sonido profundo, como un gemido subterráneo. La raíz se movió otra vez. Se arqueó hacia arriba, levantando la tierra, formando una abertura oscura debajo del árbol. De ahí salió un olor insoportable. No a humedad. No a animal muerto. Algo peor. Un olor a podredumbre viva. Pascual sintió un impulso primitivo de correr. Pero antes de dar media vuelta,
algo salió de esa abertura. Primero, una sombra. Luego, una forma. No era un animal. Tampoco era una persona. Era una mezcla imposible. Un cuerpo delgado, húmedo, como si estuviera hecho de raíces jóvenes y carne. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y terminaban en puntas afiladas como espinas. Su rostro, si se podía llamar rostro, tenía huecos donde deberían estar los ojos. Y en el centro, una abertura que se abría y cerraba como una boca sin labios. La criatura se erguía torpemente, como un recién nacido. Pero su presencia emanaba una antigüedad indescriptible. Pascual sintió como el aire le abandonaba los pulmones. La criatura levantó su cabeza vacía y lo miró. Un sonido surgió de su interior. Un lamento. Largo. Humano. Como si miles de voces atrapadas bajo tierra lloraran al mismo tiempo. Pascual dio otro paso hacia atrás y el bosque entero reaccionó. Las hojas vibraron. Las ramas crujieron. Los árboles parecieron inclinarse hacia él. Todo el monte estaba escuchando. Pascual corrió. Corrió como no había corrido desde que era niño, esquivando piedras, raíces y ramas, sin mirar atrás. Pero el sonido lo seguía. Ese lamento profundo. Esa mezcla de voces que parecían suplicar algo. No mires, se repetía Pascual una y otra vez. Pero la curiosidad es cruel. A los pocos metros, volteó. La criatura no iba detrás de él. No corría. No perseguía. Caminaba lentamente, como si cada paso le doliera. Pero aún así, se acercaba. Y cada vez que daba un paso, la tierra alrededor del roble se hundía un poco más. Como si el árbol estuviera siendo devorado desde adentro. Pascual siguió corriendo hasta que llegó al borde del monte. Solo cuando vio las primeras casas del pueblo, se detuvo a respirar. Los perros ladraban. Los gallos cantaban. El sonido de la vida regresaba. Pero algo más regresó con él. Cuando levantó su camisa para secarse el sudor, lo vio. En su abdomen, justo donde había rozado una raíz al tropezar, había una marca. Una línea negra. Delgada. Como una raíz pequeña dibujada bajo su piel. Esa noche, Pascual no pudo dormir. Escuchaba cosas. Golpes en la tierra. Susurros en celtal viejo, un idioma tan antiguo que solo los abuelos más viejos recordaban. Y entre los susurros, una palabra repetida. Teúl. Teúl. Pascual no sabía qué significaba. Pero cada vez que la escuchaba, la marca en su piel ardía. Al amanecer, decidió regresar al roble. No quería hacerlo. Pero sentía una fuerza que lo empujaba. Cuando llegó, el árbol estaba distinto. La corteza estaba más hinchada, como si algo presionara desde adentro. Las raíces se movían, aunque fuera muy leve. Y debajo del árbol, no había solo una criatura. Había varias. Formas pequeñas. Otras más grandes. Algunas apenas moviéndose, como si estuvieran despertando. Pascual retrocedió horrorizado. La criatura que había visto el día anterior emergió de la sombra del roble y se acercó. No de forma violenta. Parecía triste. Como si arrastrara siglos encima.
Se detuvo frente a él y extendió su brazo delgado, señalando la marca en el abdomen de Pascual. La marca creció, ramificándose, como una raíz buscando tierra. Pascual cayó de rodillas. Sintió como algo dentro de él se movía. Un ardor. Un tirón. Como si algo quisiera salir. La criatura lo tocó. Y Pascual vio un destello. Un recuerdo que no era suyo. Vio un pueblo antiguo, mucho antes de San Antonio. Vio sacrificios bajo el roble. Vio espíritus atrapados entre raíces. Vio a hombres que se ofrecían voluntariamente para alimentar a los guardianes de la tierra. Vio lo que había sido sellado. Y entendió. El roble no estaba poseído. El roble era una prisión. Y él, al tocarlo, había abierto una puerta. Los habitantes de San Antonio encontraron el machete de Pascual 2 días después, tirado junto al viejo roble. Pero de Pascual no había rastro. Solo vieron algo extraño. La corteza del roble tenía una nueva marca. Una figura ovalada. Como si un rostro humano estuviera hundido dentro del tronco, tratando de salir. Dicen los que todavía se atreven a acercarse que si uno se queda en silencio, muy en silencio, puede escuchar una voz atrapada dentro del roble, repitiendo una sola palabra: Teul. Y que si te acercas demasiado, las raíces comienzan a moverse, como si buscaran a alguien más. Gracias por escuchar cuentos, relatos y misterios. Si te atreves, vuelve pronto. Hay más historias esperando bajo la oscuridad.